Gracias, Carlos. Yo tenía ganas de seguir cantándole al Señor. ¿O no? ¿Cuántos tenían ganas? Digan la verdad. Se estaba poniendo lindo cantarle, expresarle la palabra. Qué hermoso, ¿no? Qué bien nos hace recordar tantas cosas que el Señor hace. Y qué bien nos hace bendecir su nombre. Mientras Carlos cantaba, yo estuve temprano, hoy a la mañana acá, temprano yo te buscaré, y vine y escuchaba lo que estaban ministrando y la verdad que me sorprendo de lo que el Espíritu Santo hace, ¿no? Porque sin saber lo que uno va a hablar, lo que el otro va a cantar, Dios va haciendo de sus cosas, de su obra en cada uno de nosotros y la verdad que es tremendo, tremendo es el Señor. Yo quiero hablar en esta mañana de Cristo, quiero hablar de Jesucristo en esta mañana. Le puse como título a este mensaje, para mí el vivir es Cristo, es un versículo de la palabra de Dios que está en Filipenses capítulo 1, verso 21. Se me venía este pensamiento el jueves. Iba a hablar de la vida de Juan el Bautista, pero el jueves estaba ahí y mientras hablaba con una hermana que le pregunté cómo estaba, me dijo, estoy viva, me dijo. Y automáticamente se me vino este pensamiento. No quiero decir Dios me habló, pero sí este pensamiento me lo puso el Señor porque es su palabra. Y se me vino eso. Para mí, el vivir es Cristo. Y la pregunta en esta mañana para todos nosotros es esa, ¿no? Para nosotros el vivir es Cristo, como cantamos, qué bueno que así sea. Yo doy fe de que es así en tu vida y en mi vida. El vivir tiene que ser Cristo para cada uno de nosotros. Y le puse como introducción así, vivir es todo lo que hacemos, decimos y pensamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todos los días de nuestras vidas. Es la forma en que nos relacionamos con los demás, la forma en que trabajamos, la forma en que nos divertimos. En resumen, vivir es la totalidad de nuestra existencia. Hoy vamos a reflexionar sobre lo que significa vivir en Cristo, vivir para Cristo y vivir como Cristo. Estos son los 3 puntos a los que voy a hablar. Seguramente vos vas a agregar un montón de cosas más y sería bueno que así sea, sería bueno que en los grupos de hogar cuando toquen este tema, los coordinadores no solo se sujeten a lo que está en el bosquejo, sino que puedan buscar palabra de Dios para agregar, porque va a ser muy rico. Yo creo que Dios les va a hablar muchísimo, como lo hizo a mí. Yo puse simplemente algunos textos que son los que siento que tengo que compartir en esta mañana, pero ustedes seguramente lo van a llevar mucho más amplio. Vivir en Cristo. 1. Vivir en Cristo significa tener una relación personal y profunda con Él. Juan 15:4, podemos buscar. Dice así Jesús, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, nada pueden hacer. Y Carlos decía, de temprano yo te buscaré. ¿Cómo cambia el día cuando uno despierta y lo primero que hace es hablar con el Señor y escuchar al Señor? O sea, hablar con el Señor en oración, esa es la oración, y escuchar al Señor leyendo su palabra. El día lo cambia todo.
todos los que lo experimentamos, el día que no lo haces, seguramente va a ser un día raro. Un día donde no encontrás paz, donde la paz de Dios no se derrama como el día que vos te levantaste temprano y lo primero que hiciste fue abrir tus ojos y empezar a hablar con el Señor. Voy a ser redundante en esto porque parece que fuese algo como que todos ya tenemos resuelto, pero sin embargo, o sea, muchas de las veces que uno escucha y ve a creyentes sin paz, arranca todo porque sus días no empiezan así. O sea, la palabra de Dios nos enseña esto, que de temprano le debemos buscar para hallar todo eso que Dios es y para poder adquirir eso en nuestras vidas y caminar nuestros días de esa manera. En primer lugar, orar al Señor. No sé si te pasa que hoy en día el celular es algo muy frecuente en nosotros. Entonces, lo primero que haces cuando te levantás, en vez de hablar con el Señor, es agarrar el celular. Esto le pasa mucho a muchos grandes, a muchos jóvenes y a muchos adolescentes, pero es algo muy común. Una vez que vos te levantás y agarraste el celular y ya revisaste algo, se te pasaron por lo menos 30 minutos mínimo con el celular. Ninguno dice amén. Espero que el Señor les esté hablando. Es así. Son 30 minutos dedicados a eso, entre el desayuno, entre que por ahí me baño y salgo baño. ¿Y qué tiempo le dedicaste al Señor en hablar con Él y en escuchar lo que Él te dice? Entonces, esto es muy importante para que nuestra vida en Cristo pueda fluir. En primer punto, es la vida en Cristo. Y para estar en Cristo debo permanecer en Él, para que Él permanezca en mí. Porque separado de Él, nada podemos hacer. Entonces, cuando vienen las cosas que enfrentamos a diario, sea en el trabajo, sea en la facultad, sea en el tránsito, sea en lo que sea, si nosotros no arrancamos el día permaneciendo en Él para que Él permanezca en nosotros, lo que vamos a hacer no va a ser del Señor. No va a ser del Señor. La palabra de Dios dice en Filipenses 4:6, mira, dice, no se preocupen por nada. O sea, el celular, déjalo ahí en un costado, no te preocupes, si te mandan un mensaje, 2, 3, si tenías que organizar algo, si había algo que tenías que contestar cuando te levantaste, déjalo, no te preocupes por eso, no te preocupes por nada, dice. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denles gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Un versículo muy conocido de la palabra de Dios, que hasta incluso capaz que lo tenemos pegado en la ladera o lo tenemos como un lema en nuestras vidas. Toda preocupación, déjala a un lado. Dale gracias a Dios en toda ocasión, dice, con oración y ruego. Poné tus peticiones delante de Él. Arranca tu día de esa manera, poniendo tus peticiones delante de Él, poniendo tu día, dejándolo a los pies del Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo lo que vos podés entender, cuidará de tu corazón, cuidará de tu corazón. Entonces, muchas de las cosas que vivimos a diario y que no encontramos paz en nuestros corazones es porque nuestro día arranca de otra manera. Puede ser que también tengas ansiedad, ¿no? Pero muchas de las cosas que vivimos a diarios y que nos sobrepasan, no encontramos la paz por estos principios que quebrantamos de la palabra del Señor, por no arrancar nuestros días poniendo nuestras peticiones delante de Dios, rogando al Padre y recibiendo aquello que Él tiene para cada uno de sus hijos, que es una paz que sobrepasa el entendimiento, sobrepasa lo que vos podés entender, lo que yo puedo entender. O sea, viví situaciones y ¿cómo ese tiene paz en medio de lo que está viviendo?
¿Cómo lo podés ver así tranquilo? Esa persona seguramente ha puesto sus peticiones delante de Dios, ha rogado al Padre y está caminando en esa paz, con su corazón cuidado completamente y viviendo las bendiciones que Dios pone delante de él. Así que como inicio de esto, en Cristo vivimos de esta manera, poniendo nuestras peticiones delante de Dios. Su palabra, el Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. No solo hablo con el Señor en oración y ruego, sino que leo su palabra, porque su palabra es la que guía mi vida, es ese sendero. Es ese sendero que en ese momento, o sea, por ahí se cruza, se atraviesa algo, y eso que se atraviesa no me saca de ahí, porque yo tengo claro lo que Dios quiere para mi vida, para mi día. Sé que es vivir en Cristo. Recibo tu palabra, Señor. En esa misma palabra recibo la alegría. Dice Juan 15, versículo 11, dice, Jesús, les he dicho estas cosas para que en ustedes esté mi alegría y la alegría de ustedes sea perfecta. Las palabras que Dios nos dicen es para que Él deposita su alegría en nosotros. Y así nuestra alegría sea perfecta. No somos felices por lo que recibimos de afuera. Por ahí nos da felicidad algunas cosas, pero más felicidad nos da cuando escuchamos la voz del Señor, porque de ahí adquirimos la alegría que es del Señor. Y esa alegría es perfecta. Así que muchas de las cosas, muchas veces que no podemos encontrar el gozo, como hoy cantábamos, Señor, con todo esto yo encuentro el gozo, es porque no estamos adquiriendo palabra de Dios a nuestras vidas, porque en medio de las dificultades, en medio de los problemas, de la crisis, en medio de todo lo que enfrentamos, al no tener palabra de Dios, es muy difícil vivir felices, muy difícil, porque la palabra de Dios nos trae esperanza, nos trae vida. En este mundo tendrán aflicción, dice el Señor, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Entonces, frente a esa verdad, vos estás pasando algo y viene esa verdad a tu corazón, tranquilo, tranquila, porque acá puede ser que tengas algunas aflicciones, pero tranquilo porque yo he vencido al mundo. Qué bueno cuando se te vienen estos pasajes a tu corazón, ¿no? En medio de un momento difícil, Dios te levanta, te sentís más que vencedor, ¿o no? ¿No te sentís así? ¿No sentís que Dios te está como poniendo un pie a la vez en un terreno firme? Decir, puede venir lo que pueda venir, pero en realidad yo sé en quién he creído. Yo sé en dónde estoy plantado. Y como Job te vas a acordar de esas cosas como aguas que pasaron, dice la palabra. Te acordarás, las pasarás, pero te vas a acordar de aquellas como cosas que ya pasaron, como cosas que pasaron y vendrán otras también. Pero vivir en Cristo es vivir relacionándome con Él, hablando con Él, leyendo su palabra para poder escuchar su voz, estando en esa comunión íntima con el Señor. Amén. No se duerman, ¿eh? Vivir en Cristo es crucificar nuestra vieja manera de vivir. Pablo, Gálatas 2:20, dice, he sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. He sido crucificado con Cristo.
una tarea que me corresponde a mí, ni siquiera al Señor. Es llevar mi naturaleza pecaminosa a la cruz. Yo la tengo que crucificar. Yo soy el que tiene que tomar esa decisión voluntaria y decir, porque he conocido a Cristo y quiero vivir en Cristo, debo llevar mi vida antigua a la cruz. Porque ahí en la cruz es donde Cristo perdonó tus pecados, te limpió, para que nunca más vuelvas a esa condición. El otro día, uno dice el otro día y pasan, ¿no? Pasan así como mucho tiempo. Está bueno decir el otro día porque uno de esa manera no revela su edad, no se va poniendo así. El otro día hablaba con un hermano de muchos años también que había sido adicto. Su vida había sido eso, se convirtió al Señor, formó una familia, llevó adelante una vida así. Pero no coincidíamos en los pensamientos. O sea, estábamos charlando del tema y él me decía, el adicto es adicto toda la vida, porque vos tenés que estar atento siempre a todo. O sea, y yo la verdad que no coincidía en ese pensamiento, porque yo puedo hablar con conocimiento de causa en esa dirección. Si bien uno, cuando viene al Señor y le entrega su vida, y Dios transforma su vida, es como cualquiera de todos nosotros, siempre vas a estar cuidándote, ¿o no? Uno siempre se está analizando en lo que hace, en lo que dice, en cómo actúa, en lo que va a hacer, porque esa es la vida de nosotros, para eso está el Espíritu Santo que te trae conciencia y te da la fuerza, el poder para poder vencer. Pero yo ya no puedo llamarme adicto, yo ya no, porque esa fue mi vida pasada. Y tampoco eso tiene que salir de mi boca, tampoco es lo que yo tengo que expresar. Muchos que están o que han salido de ahí, su tema de conversación es ese. Yo puedo dar testimonio en esta mañana, pero es muy raro que a mí me escuches hablar de mi vida pasada, de compartir con hazañas, con cosas así como gran elocuentes, porque a mí me da vergüenza esa vida. La aborrezco. Aborrezco la vida pasada. Nada puedo rescatar de esa vida, ni cosas buenas siquiera, nada. Lo que puedo rescatar es lo que Cristo hizo a partir de un momento que interrumpió mi vida y puedo vivir esa vida por delante, ya no mirando atrás, porque Cristo hizo todas las cosas nuevas. Entonces yo ya no me puedo llamar adicto. ¿A qué voy con esto? Que no importa, o sea, la situación o de dónde has venido o de dónde te sacó el Señor. Lo importante es que si estás en Cristo, como dice la palabra, sos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. No hay otra manera. Yo lo veo desde, ¿estás de acuerdo conmigo en esta mañana? Después me voy a juntar con este muchacho porque estuvimos así y yo le compartí de esto. Y me dio pena porque no lo recibió. Vi que vos sentís en el espíritu, se fue porque yo estudié, yo hice esto. No, pero todo lo que vos quieras. O sea, yo ya no me llamo adicto, yo me llamo hijo de Dios. Me llamo hijo de Dios. Y el ser hijo de Dios cambia la comprensión de quién vos sos. No un comportamiento, si no estás toda la vida cambiando un comportamiento por otro. Siempre estás pensando que sos... ¿Cómo haces para vivir así? Vos con tus situaciones, ¿no? Yo te cuento con la mía. ¿Cómo haces para llevar tu vida adelante así? Vos tenés que cambiar la comprensión de quién sos. Vos sos un hijo o una hija de Dios. Y porque sos un hijo y una hija de Dios, ya no vivís como vivías antes,
que no eras ni un hijo ni una hija de Dios. Eras creación de Dios. Ahora sos su hijo y su hija. Entonces, un hijo y una hija vive conforme a lo que el padre le dice y le enseña. Tu padre es Dios. Entonces, a partir de ahí, vos fíjate qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo es lo que Dios hace. Porque de esa manera vos empezás a cambiar tu comprensión en todas las áreas de tu vida. En el trabajo, en cómo te manejas, en todo. Porque antes vos podrías manejarte de alguna manera, pero ahora ya no. Porque sos un hijo y una hija de Dios. Entonces, el que está en Cristo, el que vive en Cristo, debe crucificar su vieja manera de vivir, como decía Pablo. Yo he crucificado, soy crucificado con Cristo. Y ahora ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Podés decirlo en esta mañana? Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Te animo a que puedas llevar adelante, y si en esta mañana estás pasando por alguna situación complicada o hay cosas de atrás que venís arrastrando, ni siquiera te digo que las reprendas, crucificalas, llévala a la cruz, crucificate con Cristo, ahí, y decí y declará, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y porque vive Cristo en mí, ahora llevo mi vida hacia otro nivel, a un nivel de alegría, a un nivel de paz, a un nivel de confianza, a un nivel de esperanza. Porque así vivía antes de Cristo sin todo eso. Ahora que tengo a Cristo, yo puedo declarar estas verdades que hoy cantamos en esta mañana. Que puedo estar a la sombra de sus alas, que puedo disfrutar de todos los beneficios que Él tiene para mí. ¿Por qué? Porque yo he creído y he crucificado mi vida. Así que te animo en esta mañana a que te entregues por completo al Señor. Vivir en Cristo es crucificar nuestra vieja manera de vivir y ya no vivir nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Vivir en Cristo es vivir por la fe en el Hijo de Dios. Amén. Rosa me está siguiendo, Rosa. Es Cristo quien nos regala la fe para poder vivir en Él. Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, dice que los hijos de Dios han vencido el mundo. ¿Y saben cuál es la victoria? Nuestra fe, dice. O sea, la victoria no la obtenemos porque pongamos mucha voluntad en lo que hagamos o mucho esfuerzo en pensar no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, o voy para allá, esto se me va a dar, se me va a dar, esto lo voy a vencer, lo voy a vencer. No, no. La victoria es nuestra fe. Vivir en Cristo es vivir por medio de la fe. La fe en el Hijo de Dios. ¿Estás de acuerdo? En esta mañana me pasó algo en el 2018, por ahí capaz que de esta manera nunca lo he compartido con muchos, sí lo compartí desde acá. En el 2018 yo perdí a mi papá en un momento raro, raro porque no había por qué perderlo, sino ganarlo en ese momento. Yo estaba justo restableciendo una relación personal con él, estábamos pasando un tiempo muy bueno, y de golpe y porrazo caminando hacia comprar algo, se me vino una visión. Así, pero nunca me había pasado en la vida, jamás. Me vi manejando el velatorio así, pero fue un instante. Y automáticamente lo reprendí, porque dije, ¿qué es esto? Lo reprendo en el nombre de Jesús y seguí caminando. Semana después, estoy durmiendo a la madrugada, me suena el teléfono mi hermana, me dice, estoy llevando a la clínica a papá, me parece que le dio un infarto. Ahí en ese mismo momento se me vino otra vez
la visión. Así que salí 5 de la mañana para Capital, agarré el auto y empecé a orar desde acá. Digo, voy a orar porque... Pero la oración ni siquiera me iba en la dirección que yo quería orar, sino que en la oración me decía, Señor, si te lo vas a llevar, que no sufra. Esa era la oración. Y fui orando así hasta llegar a Lanús. Cuando llego a Lanús, me llama mi hermana, me dice, vení tranquilo porque papá falleció. Entonces, a partir de Lanús hasta llegar al Durán, que hay un buen tramo, o sea, tuve tiempo para reflexionar, para orar al Señor, para buscar de Él, para decirle, Señor, ¿cómo llevo adelante ahora? La verdad que mi fe ahí en ese momento fue así como un flancito. Sin embargo, cuando llego al hospital, paso por un pasillo, había un vidrio ahí, la veo que estaba sentada mi mamá todavía no sabía nada, yo le tenía que decir la noticia, estaban mis hermanas adentro en terapia intensiva y mi mamá estaba sentada con mi sobrino ahí en ese lugar. Entonces, yo ni siquiera entro, yo ya tenía la noticia, ya no, ya me habían dicho, y paso de largo y las veo, viste, como ansiosa esperando un resultado. Así que yo cargaba con esa situación en mi corazón, digo, ahora yo tengo que compartir esto, ¿cómo hago, Señor? No. En cuanto entro al lugar, sale la doctora y lo primero que me dice, mirá, hicimos todo lo posible, pero si te puedo decir algo, tu papá no sufrió. Cuando me dijo así, se me aflojaron las rodillas, sinceramente, ¿eh? Lo cuento hoy porque hoy lo puedo contar, en otro momento no lo podría contar, pero se me aflojaron las rodillas, me temblaban y me empezó a invadir algo de Dios que no les puedo explicar. En ese mismo momento, el celular se me dispara un mensaje que yo lo tengo en silencio. Los que me conocen saben que el teléfono lo tengo en silencio porque tengo todo en el teléfono, el taller, la vida de la iglesia, todo. Lo tengo en silencio porque si no estoy todo el tiempo escuchando. Se me dispara un mensaje con un sonido. Abro y era palabra de Dios. De la Biblia, sola en ese momento. Y te la quiero compartir en esta mañana porque por ahí capaz estás atravesando algo que es muy duro para vos, como lo fue para mí en ese momento. Pero, sin embargo, en Cristo podemos llevar adelante en nuestras vidas hasta las cosas que son duras. Te lo cuento para que sepas que desde acá sale, desde esto. Dice así, Lucas, versículo 22, capítulo 22, versículo 31. Y vos ponele tu nombre ahí. Yo le puse el mío ese día. Así cuando lo recibí y abrí el teléfono y veo el mensaje, me sorprendió. Nunca me había llegado a algo así. O sea, yo no tengo que la Biblia me mande nada. No quiero. Me llegó ese mensaje. No quiero porque me gusta leer lo que siento que tengo que leer. Y me llega esto así y dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Así que recibí este versículo ahí en ese momento y eso fue suficiente para que me acerque a mi mamá, le comparta la noticia. Fue suficiente para que junte a toda la familia y le hable del amor del Señor, poniendo casi que en un segundo lugar todo lo que estaba sucediendo en ese momento, porque fue la fe que el Señor depositó sobre mí en ese momento. Quizás no es lo que Dios te pida a vos, pero en ese momento Dios me lo pidió a mí y yo doy gloria a Dios por ese día. Más allá de que fue un día tristísimo, tristísimo, muchas cosas me cuestioné, digo, justo ahora, yo tenía una amistad con mi papá,
de muchos años de oficio, de trabajo, 5 veces por día nos hablábamos por teléfono compartiéndonos cosas y yo estaba restableciendo eso y eso se fue. Pero vino otra cosa de parte de Dios a mi vida y que fue esto, una fe que hasta ahí no la había vivido, nunca. Y en ese mismo momento vino esta palabra de Dios y dije, yo tengo que levantarme en fe porque Dios quiere hacer algo mucho mayor a lo que yo estoy viviendo ahora y ahora no puedo flaquear porque tengo la certeza de que Dios está orando por mí y ha puesto fe y ha depositado fe. También tengo la certeza de que Satanás quiere zarandear la familia de un lado para el otro. Pero sin embargo, sé que Cristo está por encima de cualquier circunstancia. Así que en ese mismo momento compartí, volvimos a la casa de mis padres y lo junté a todos mis hermanos. Si está Claudia en el Zoom, se debe acordar de ese momento. Y ahí les hablé del amor de Dios, que fue lo que me salió. Como pude, de la manera que pude, pero yo doy gracias a Dios porque ahí empezó algo en la vida de Claudia, en la vida de Cristian, en la vida de mi mamá, en la vida de mis hermanos. Mi hermana se está congregando en Condarco, la que vive en Flores, doy gloria a Dios porque también Claudia le compartió. Y vos, fíjense lo que Dios fue haciendo a partir de un momento así, ¿no? Te animo a que le pongas tu nombre a este versículo y sientas que es para vos. Mirá que hay algo que quiere zarandearte. Siempre va a ser así, porque dice que el diablo tiene un propósito y lo lleva adelante, ¿eh? Pero Cristo tiene un propósito mayor, que es darnos vida y vida en abundancia. Así que podemos dar gloria a Dios en esta mañana, porque Cristo es así con nosotros, con cada uno de nosotros. Vivimos en Cristo así. ¿Les parece? Agréguenle material a todo esto porque la verdad de Dios es así. 2, vivir para Cristo. Vivir para Cristo significa que nuestra vida tiene un propósito y un objetivo. Glorificar a Dios en primer lugar y servirle. Servirle. Esto significa que nuestras acciones, palabras y pensamientos están motivados por el deseo de agradar a Dios y cumplir su voluntad. Vivir para Cristo. Vivir para Cristo es vivir para los demás. Anótatelo. Vivir para Cristo es vivir para los demás. Porque Cristo vivió así por nosotros, para nosotros. Entonces, vivir para Cristo es vivir para los demás. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 14. Al menos en lo que yo entendí en mi vida en el Señor, que vivir para Cristo es vivir para los demás. Dice, el amor de Cristo nos obliga, dice 2 Corintios 5, verso 14. Nos obliga, nos constriñe, dice otra versión. Es obligarte sin obligarte. ¿Entendés? Una cosa así. Dice, el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron, y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Ya no puedo vivir para mí mismo, dice el Señor. En consecuencia al amor de Dios, en primer lugar, vivo para Él, porque también fui creado por Él. Así que vivo para Él. Mi fe es iniciada en Él, mi fe se consuma en Él. Vivo para Él. Y porque Cristo vivió así y eso fue lo que me enseñó, ya no puedo vivir para mí mismo. Tengo que vivir para los demás. En primer lugar, para los prójimos más cercanos. ¿Qué tengo que hacer? Cumplir la ley de Dios. Amar al Señor como nos enseñaba Santi, con todo.
sin guardarnos nada. Y de la misma manera amar al prójimo, como a nosotros mismos. Entonces en esto se resume toda la ley que Dios nos quiere dar, en amarlo a Él y en amar al prójimo. Entonces, vivir para Cristo es vivir para los demás. En primer lugar, a los más cercanos, a los que tengo en mi casa. Vivo para ellos. Me doy, me entrego completamente. Les brindo lo que necesitan, porque ahí es donde yo empieza mi ministerio en mi casa. Me convierto al Señor, vengo de un desorden, Dios hace una obra en mi vida. Lo primero que son afectados soy yo, después mi casa. Mi casa tiene que ser afectada. Si voy a vivir para Cristo, tengo que vivir para los próximos cercanos. Ahí. Doy gloria a Dios en este tiempo por las mujeres que dejan de trabajar y cuidan a sus hijos. Sinceramente, hay mujeres que no tienen la posibilidad, que tienen que trabajar, que están solas, pero las que están casadas, sinceramente doy gloria a Dios, porque es mantener un orden en la casa también. Yo no le podría dar lo que le da mi esposa a mis hijas, nunca, jamás. Ese tiempo, esa dedicación, el estar en los detalles, en lo pequeño, en el compartir, en enseñarle a jugar, ahora yo puedo proveer de otras cosas, pero yo doy gloria a Dios por las mujeres que en este tiempo se levantan y toman ese tipo de decisiones, porque te quiero decir que la vida de tus hijos va a ser distinta que si no se crían con vos. Ahora, para que eso suceda, tiene que haber un varón que ocupe el rol que tiene que ocupar también. Ningún varón dice amén, ¿eh? Ningún varón dice amén. Esto hablo mucho, con muchos de los jóvenes, los que están casados y los que no todavía. Y oramos para que en este año se produzca eso, venga el reino de Dios sobre las relaciones. Pero es fundamental que eso pase en tu casa, que tu vivir para Cristo te lleve a afectar de esa manera. Y vos llegar como marido, casi ver que todo está ahí y ocuparme de lo que yo me tengo que ocupar, de compartirles, de darle palabra, de en los momentos de crisis poder proveerles de todo, porque eso nos enseña el Señor. Debemos proveer no solo lo material, sino todo lo demás también. Somos proveedores en nuestras casas, así que qué bueno. Yo doy gloria a Dios por las familias, y si no podés porque hay una situación económica y si no estamos, bueno, oren al Señor, porque Dios también se derrama en las casas de esa manera. Cuando nosotros tomamos la decisión de que Betty no trabaja más, con 2 sueldos llegábamos a fin de mes. 2 sueldos. Así. Imagínate quedarte con uno en ese momento. Pero por otro lado, hay una necesidad en la casa. ¿Cómo vamos a hacer? Y palabra de Dios, y palabra de Dios, y palabra de Dios. Confíen, confíen, confíen. ¿Qué hago? ¿Me mantengo en esto o obedezco al Señor? Desde que ella tomó esa decisión, jamás faltó el pan en mi casa. Jamás. Jamás llegamos tarde a fin de mes. Jamás no nos pudimos comprar algo. Jamás no nos pudimos comprar algo a nuestras hijas. Yo doy testimonio de lo que yo vivo, de esa manera. Jamás me falto. ¿Por qué? ¿Porque yo soy bueno? No, porque esa es nuestra oración. Señor, el pan de hoy, dámelo. No depende de mí, depende de lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que oramos en esta mañana. Así que te animo en esta mañana a que las decisiones que tengas que tomar para vivir en Cristo tengan un primer lugar en tu vida. Confía en el Señor. En primer lugar, bendecimos a los prójimos que tenemos cercanos. En segundo lugar, bendecimos a los que nos vamos cruzando también.
porque de esa manera podemos vivir en el Señor. Amén. Pablo vivía así. En Filipenses 1, después léanlo, lean todo el capítulo. Cuando él dice esto, dice que para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. No voy a hablar de la parte de morir es ganancia, sino de vivir para Cristo. Pero él llega a una reflexión en esa dirección. Dice, para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. Lo que pasa es que estoy frente a esta situación. Me di cuenta de que estoy convencido de que me tengo que quedar para poder animarlos en su fe. Y uno lo puede ver como decir, qué agrandado este Pablo, ¿no? Qué creído. Pero no es desde ese lugar. Es desde el corazón de que el que vive para Cristo, vive para los demás. Para él más vale que era ganancia como para cualquiera de nosotros irnos y estar con el Señor, ¿o no? ¿En dónde vas a estar mejor que con el Señor? Sin embargo, estamos convencidos cada uno de nosotros de que estamos en este lugar, en este mundo, para vivir para los demás, porque eso es lo que Cristo hizo y es lo que quiere hacer a través de tu vida. Entonces, el vivir para Cristo es vivir para los otros. Pablo lo veía de esta manera. Entonces, se encuentra contra esto. Irme con el Señor y la verdad que sería una ganancia. Pero cuando me pongo a pensar en los demás, veo que todavía tengo propósito para llevar adelante. Así que viví para Cristo, viví para los demás. Amén. Vivir para Cristo es predicar el Evangelio. Dice, es comunicar las buenas noticias de salvación, la redención a través de Jesucristo. Esto implica compartir la verdad sobre Dios, el pecado, la cruz, la resurrección y la salvación. Esto es lo que debemos compartir. El vivir para Cristo nos lleva a esto, a predicar el Evangelio. No hay una mejor noticia que nosotros podamos compartir. No sé si vos te pusiste a pensar. Cuando hablas con tus amigos, tus compañeros de trabajo, el otro día no me acuerdo con quién hablaba, parece que con Gonzalo hablábamos de esto, cómo hablarle a otros. Y yo le daba mi experiencia en cuanto a lo que me tocó vivir a mí. Hay momentos donde uno te encontrás con alguien y no tenés más que ese momento para compartirle. Entonces uno automáticamente ahí lo invita a la fe con todo. No se me puede escapar. Le tengo que hablar del amor del Señor, de explicarle todo, que hay pecado, que hay vida en Cristo. Y tengo que hacerlo ahí en ese momento porque Dios me dio esa oportunidad. Pero hay otra oportunidad que Dios nos da, que es cuando Jesús envía a los 70, dice la palabra. Entonces los manda y le dice, quédense en esta casa, entren, digan paz a esta casa. Quédense ahí, no anden de casa en casa, compartan con ellos, coman de lo que les dan, estén ahí, tengan una comunión, quédense en ese lugar. Entonces hay momentos en nuestras vidas que podemos vivirlo así, que lo vemos todos los días, día y comparto y lo invito a mi casa y viene, pero en definitiva, tarde que temprano, en ese pasaje termina diciendo, y por último, díganle que el reino de los cielos se ha acercado. Porque si no termina en eso, no hay salvación. Porque el poder del Evangelio es la salvación. Entonces, vivir para Cristo es predicar el Evangelio, es compartir. Así que si ya te estás llevando mucho tiempo, a mí me ha pasado, con un montón de clientes les puedo hablar, pero infinidades de casos. Pero de estar hablando, de estar hablando, de estar hablando. Y en el momento de compartirle el Evangelio, ¿se produce vida o se produce muerte? Pasa así, como el Señor nos enseña en su palabra. El que recibe el Evangelio y es para vida, ahí en ese momento mismo
recibe todo, no estará sentado acá, está en otra congregación buscando al Señor, pero pasó algo en su vida, lo recibió. ¿Por qué? Porque el poder del Evangelio es quien lo transformó. Entonces, vivir para Cristo es predicar el Evangelio, es no estar de amigotes con el mundo. O sea, y por ahí capaz que estás, y no, este tiene todo, le falta a Cristo nomás. Y te seduce eso, porque te seduce. Yo conozco un montón de personas que podría decir tranquilamente, che, esta persona tiene todo, pero si no tiene a Cristo no tiene nada. Entonces, lo mejor que yo tengo en mi vida es Cristo. Y lo que yo le tengo que dar al otro es Cristo, no otra cosa. Le doy a Cristo con mis actos, con mi manera de ser, con mi entrega, con todo, porque también uno predica el Evangelio con su ejemplo, como es el amor que le tiene, de lo que le provee, de lo que le da. Pero finalmente la invitación de fe tiene que estar. Por último, díganle que el reino de los cielos se ha acercado. Si te cruzas con alguien en este tiempo y tenés una sola oportunidad, no dudes en predicarle el Evangelio. Si tenés amigos, conocidos, compañeros de la facultad, que estás compartiendo, demostrarle lo que es vivir para Cristo. Invítalo a la fe. Amén. A la verdad, Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Bien, punto 3 y ya se van a ir aliviando. Saben que voy terminando. Dice así, vivir como Cristo. Y tomé un pasaje de Filipenses 2, a partir del verso 1, que dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, Pablo hablaba, ¿no? Teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Vivir como Cristo es con humildad, considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Esto es lo que nos enseña la palabra. Entonces vos podrías mirar a otro y verlo como alguien superior a vos. Parece una tarea fácil decirlo, ¿no? Pero es difícil vivirlo. O sea, constantemente uno está examinando la vida del otro de una manera contraria a esto. No sé si te pasa. Yo hablo por mí, pero es así. O sea, uno juzga la vida del otro sin conocer nada del otro, por un acto. Ni siquiera sabe lo que vivió esa persona en el pasado, todo lo que trae, todo lo que le tocó vivir, pero uno se pone en un lugar superior. ¿Cómo puede ser que no cambie? Si Dios hace así, hace así, ¿cómo puede ser? ¿Te pasa? Sé realista. A mí también me pasa. Te comparto lo que a mí me pasa. Ahora, vivir como Cristo es todo lo contrario. Es ver al otro como superior. Es decir, ya lo veo transformado. Ya lo veo viviendo algo mucho mejor que lo que yo viví. Mucho. Ya lo veo y tengo ese sentir de que a través de esa vida Dios va a hacer tantas cosas va a hacer.
Eso sería mirar a alguien de manera superior a mí mismo. Verlo viene con un montón de historia, pero sin embargo Dios pone una visión y dice, cuando le entregue la vida al Señor, ¿a dónde lo llevará el Señor? ¿Qué cosas vivirá? ¿Qué cosas tendrá Dios preparada para él? Le voy a animar porque yo sé que Dios tiene algo tremendo. A mí me lo hicieron. Me gustó tanto cuando me lo hicieron. Yo que me sentía una nada, que venía pisoteado por la vida, cascoteado, como dicen algunos. Ya nos faltaba un lugar en el cuerpo para recibir un golpe. Que venís y te dicen, vos no tenés ni idea lo que Dios va a hacer con tu vida. Dios tiene algo para vos preparado, celestial, divino. Dios te puso por encima, por lo alto. Dios tiene una familia. Vos venís con tu matrimonio repeleado y entrás por esa puerta y viene y te dice, mirá que hay esperanza para tu matrimonio, ¿eh? ¿Sabés? Vos que venís, ¿cuántos han venido peleados? No levanté la mano. Anímense. Yo hablo por mí. Íbamos a las reuniones de matrimonio cuando se hacían los viernes, en ese momento, en la casa de un hermano. Ya arrancábamos discutiendo de casa para ir. No me avergüenzo, porque es la obra de Dios en nuestra familia. Pero así todo, íbamos igual, porque sabíamos que ese día algo Dios tenía. Así que si te pinta el sábado, decir, no, estamos enojados, no vamos, vos ven igual. Esposo, obligala a venir. Esposa, obligalo a venir, porque nosotros íbamos ahí y Dios parecía que nos estaba espiando así. Y recibíamos eso que, wow, veníamos abrazándonos en el camino. Es así, somos así. Otros pensaban de esa manera, se te acercaban y te decían, ustedes no tienen ni idea de lo que Dios tiene para ustedes. Yo se los quiero decir. Y nos animaban desde ese lugar. Vivir como Cristo es mirar a los demás como superiores a nosotros. Debemos cambiar nuestra mirada, en especial en la iglesia. En la iglesia, de ver a mi hermano como superior a mí. De verlo y decir, ¿qué obra está haciendo el Señor en la vida de fulano, en la vida de fulana? Maravilloso. ¿Tiene cosas para cambiar? Sí, como las tenés vos, como las tenemos todos. Pero yo no soy quien para andar hurgueteando en esas cosas. De eso se encargará el Señor. Yo tengo que bendecir, tengo que decir el bien de mi hermano, ponerlo en el lugar que le corresponde, decir, Dios tiene todo lo mejor para vos. Amén. Vivir como Cristo es vivir con humildad, considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Le puse ahí como A. Y tengo este texto de Mateo 20, versículo 25. Muchos deben conocer la historia. Santiago y Juan se acercan al Señor. El Señor venía rumbo a Jerusalén, iba a hacer su entrada triunfal. Los discípulos, en lo que ellos vivían y en lo que entendían, el Señor se iba a declarar rey y empezaron a pedir lugares, ¿no? Es decir, la madre de Santiago y Juan, junto con Santiago y Juan, le dice al Señor de rodillas, dice la versión esta que leí, dice, Señor, cuando entres ahí, dice, sería bueno que pedirte que pongas a un hijo mío a la derecha y al otro a la izquierda. Y después léanlo, lean desde el principio y el Señor le dice, viste, no sabe lo que están pidiendo. ¿Pueden acaso beber del...? Sí lo beberán, dice,
pero no me toca a mí tomar esa decisión, ¿no? Y ahí saca una enseñanza que es para todos nosotros, ¿eh? Que es para todos nosotros. Dice, Jesús los llamó y les dijo, dice, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, lo que el Señor le dice acá es que en el mundo las naciones se sirven del pueblo, no le sirven al pueblo. Por lo menos desde que yo tengo vida y razón, no hubo ningún gobierno que me haya servido, se ha servido de mí. Entonces lo que el Señor dice acá, las naciones se manejan así, se sirven del pueblo. Y los que tienen alguna autoridad abusan de la gente. Ahora, en el reino de Dios no funciona de esa manera, funciona distinto. En el reino de Dios tiene autoridad aquel que sirve más, aquel que está dispuesto a servir al otro, a dar su vida por el otro. Ahí es el que tiene autoridad. Entonces la autoridad no te la da un título, ni un ministerio, ni ningún lugar en la iglesia. La autoridad delante de Dios es derramada en tu vida porque vos sos el que más sirve. Vos querés ser primero, tenés que ser el último. Vos querés algún lugar, tenés que darte. Entonces la mirada del Señor frente a cómo vivir nuestra vida, cómo vivir en Cristo, es de esta manera, es lo que Él hizo. Ni más ni menos, Él se pone en el primer lugar. Yo, Cristo, no vine para que me sirvan. Yo vine para servir. Y así como yo lo hice, también cada uno de nosotros lo debe llevar adelante. Así que vivir como Cristo es tener esta condición, de saber de que, no, la autoridad entre comillas hablo, ¿no? ¿Se entiende? No es una autoridad de, no, del tener un reconocimiento, es el que sirve, el que se da, el que lleva su vida adelante como la llevó Cristo, el que está interesado en los demás de esa manera, el que vela por los demás, el que está, el que se da, el que está atento a las necesidades, el que le sirve, el que dice, uy, le falta, ¿a qué le falta tal cosa? Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Esa es la manera de vivir en el reino. No solo acá, sino también con los demás. Dice, vivir como Cristo es velar por los intereses de los demás. Jesús, Mateo 14:14 dice, cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, sanó a todos los que estaban enfermos y también en ese mismo contexto les dio de comer a todos. Es donde Él multiplica los panes y los peces. Jesús ve a la gente de esta manera. Vela por sus intereses. ¿Hay alguno enfermo? Voy a cubrir esa necesidad. ¿Hay alguno que tiene hambre? Voy a cubrir esa necesidad. Vivir como Cristo es esto. A veces uno pareciera que vivir como Cristo es... Vivir como Cristo es tener una mirada de compasión, de amor, de ver a alguien en una necesidad y que tu corazón se mueva a eso, a frenarte. Decís, wow, no puedo, a cambiar tu rutina, a modificar cosas en tu vida para llevar adelante eso. ¿Cuántas cosas, no? Después seguramente ustedes van a agregar un montón, pero a mí me pareció muy interesante en esta mañana compartir este mensaje porque estamos en un tiempo donde es necesario tomar esta realidad, esta verdad de Dios para nosotros
y llevar adelante nuestras vidas de esta manera, viviendo en Cristo, viviendo para Cristo y viviendo como Cristo. Y el mejor ejemplo está en la palabra, no podemos inventar nada, o sea, ya está todo hecho por el Señor. Vivir como Cristo es identificarse con los débiles y los vulnerables y ofrecerles amor y compasión. Jesús se identificó con ellos. Vengan a mí todos, dijo. Todos los que están cansados, trabajados, que me iban a encontrar el descanso. Pongan sobre ustedes mi yugo, porque de esa manera va a ser fácil esa carga. Entonces, vivir como Cristo es eso. Es ponerme al costado de aquel que es vulnerable, de aquel que está pasando necesidad, y abrazarlo y caminar juntos. Seguramente no le vas a solucionar toda la vida, pero te puedo asegurar que simplemente el abrazo que vos pongas sobre su hombro, eso va a traer consuelo, eso va a traer paz. Y seguramente Dios tocará tu corazón y le proveerás de aquellas cosas que necesitan vos o la gente o la iglesia o como Cristo quiera hacerlo. Pero nuestro deber es caminar como Cristo, como Él caminó. Y termino, 12 en punto, mira, ni me pasé de las 12. Conclusión, Filipenses 2:5, Pablo dice, la actitud, y me tomé el atrevimiento de poner de nosotros, para no decir de ustedes, dice, la actitud de nosotros debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para nosotros, el vivir es Cristo.